UAC y el Centro de Investigación Interdisciplinaria de la Facultad de Filosofía presentan Tiempo y Memoria con Cecilia Figueroa. Comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de este programa. Hoy vamos a hablar de cómo se representa en el cine la violencia que se ha venido generando en América Latina, desde las dictaduras hasta el narcotráfico para el caso de México, y para ello nos acompañan dos especialistas en la temática que además son docentes de la licenciatura en Humanidades y Producción de Imagen adscrita a la Facultad de Filosofía de esta universidad. Ellos son la doctora Ilse Murillo Tenorio y el doctor Samuel Lagunas. Y el doctor Samuel Lagunas. Muchas gracias por acompañarnos. Pues platíquenos de este proyecto. ¿Cómo es que ustedes analizan desde sus formaciones, en tu caso como historiadora, como doctora en estudios interdisciplinarios, en el caso del doctor Samuel como especialista en estudios latinoamericanos, en literatura? ¿Cómo es que hacen equipo y analizan este tipo de cintas? Bien, pues primero que nada, muchas gracias por la invitación, Ceci. Y pues en el caso de mi formación como historiadora, creo que fue durante la maestría en donde pude como hacer este vínculo con el cine, pero más desde una mirada propiamente histórica en términos disciplinarios, ¿no? Entonces me quedé como con la espinita de cómo atravesar más allá de la disciplina histórica en términos pues también metodológicos y entonces fue que en el doctorado ya me animé como a irme más allá incluso en la línea del tiempo, en donde me atreví como a explorar más la parte del cine contemporáneo, digamos del 2000 en adelante, porque en la maestría lo había hecho en los años 40, 50 del siglo XX, y entonces, pues sobre todo este tema de las violencias que se empezaron a generar a partir del sexenio de Calderón, que bueno, para todos en el caso mexicano fue como una coyuntura importante, ¿no? Entonces, cómo después de un par de años empiezan a generar como todas estas narrativas, no solo en el cine, sino en la literatura, o incluso antes en la literatura, en donde, bueno, se van compaginando, ¿no? Entonces, hay como este boom de las narrativas de la violencia. Digo, desde atrás podemos incorporar otras tantas más de las dictaduras, las revoluciones, etcétera, pero particularmente yo empecé con este tema de la narcoviolencia en el cine mexicano, y que de algún modo me di cuenta que también hay precedentes del cine colombiano y que atiende obviamente al fenómeno todavía más fuerte en los 80s, 90s del narcotráfico allá, ¿no? Entonces poco a poco fui explorando otras cinematografías, pero sobre todo partía yo del cine mexicano y cómo esto de algún modo pues está reinventando los imaginarios fílmicos y a su vez atraviesan los sociales colectivos de nuestra sociedad e incluso desde la mirada también de los extranjeros, ¿no? Cómo ven a México como sociedad desde estos imaginarios en el cine. Y pues bueno, ya después en la licenciatura en Humanidades y Producción de Imágenes fue que nos conocimos Samuel y yo, y empezamos ahí como a coincidir en ciertas temáticas con los estudiantes y ahí como invitándonos mutuamente a nuestros cursos para compartir y poder enriquecer desde diferentes miradas, sobre todo desde el cine, pero bueno, en su caso pues particularmente de la literatura, pero bueno, ahí me quedo con mi intervención por el momento. Samuel, y tú platícanos, ¿cómo es tu incursión a este análisis de la violencia en la cinematografía? Obviamente siendo especialista en estudios latinoamericanos. Entiendo que lo has analizado desde la literatura y específicamente con este proyecto desde el cine. Sí, gracias Ceci por la invitación al programa. Un gusto estar contigo, con Maite. Bueno, yo paralelamente a mi formación como estudioso de la literatura, también me dedico a la crítica de cine. Escribo en medios impresos y electrónicos. Y desde la crítica cinematográfica, una de las preocupaciones más importantes es justo cómo nace una imagen, qué hay detrás de la imagen cinematográfica. Entonces, el crítico de cine lo que trata de hacer es diseccionar la imagen que vemos en pantalla, ver por qué una imagen genera cierto efecto estético en el espectador, ya sea de placer o ya sea de incomodidad,
o ya sea incluso de temor, en fin, dependiendo del género del que se trate. Entonces yo he compaginado tanto mi formación académica como latinoamericanista con mi formación como crítico de cine. Entonces, desde allí me ha parecido muy enriquecedora mi relación con la doctora Maite, porque ella, con su mirada de historiadora, y pues hemos podido generar análisis complejos de las películas, ¿no? O sea, no solo desde interdisciplinarios. Interdisciplinarios también, cuesta. Porque no es solo contar los antecedentes de una película, sino ver también su repercusión en el presente y también cómo lo que hace una película va impactando en la manera en la que los espectadores imaginamos o pensamos cierto fenómeno social y en la manera en la que otros directores van construyendo otras imágenes. Y en el caso específico de su proyecto de investigación, que ya va a concluir en junio, pero ya tienen resultados, ¿nos pueden platicar de qué tipo de cintas analizaron? Es decir, de ficción y documentales, solo documentales, de qué países, dictaduras, narcotráfico, en qué caso, qué dictaduras, en el caso de México específicamente, bueno, ya les hice 800 preguntas en una, ¿verdad? Entonces empecemos por el principio. ¿Qué tipo de cine utilizaron para su investigación? Bueno, sobre todo pensando propiamente para ciertas convocatorias, por ejemplo, de revistas o dossiers con ciertas temáticas, como que también vamos planeando, nos interesa esto, vamos a generar un eje transversal de qué nos interesa aquí y armar un corpus de películas que a veces tiene que ver con la pertinencia propiamente del tema, pero también que de algún modo nos hayan atrapado, nos hayan gustado. O incluso yo vi esta peli, te la recomiendo, vamos, tú ve esta, yo veo la otra y vamos ahí generando también pues nuestras notas, ¿no? De que sí, que no y qué tan pertinentes son. Pero sobre todo yo creo que está como el interés genuino de esas películas también, más allá del análisis frío u objetivo, entre comillas, que podamos tener sobre una película. Pero en el caso, por ejemplo, de uno que tenemos sobre la narcoviolencia, particularmente en el caso de México, pues agarramos dos películas más o menos contemporáneas, Vuelven, de Isa López, la directora, y Noche de Fuego, que es un poquito más reciente, de Tatiana Hueso, quien es documentalista propiamente, o bueno, empezó haciendo documental y ahora se animó a hacer ficción, es su primera película de ficción, largometraje de ficción. Entonces, sobre todo, encontramos como ciertas convergencias aquí de que eran dos mujeres directoras, ¿no? Y cómo a partir de esa mirada también femenina propiamente, pues se animan a proponer cosas distintas a lo que se venía haciendo un par de décadas antes, ¿no? Entonces, acá vemos cómo incorporan a personajes femeninos, incluso niñas, ¿no? Entonces, cómo desde sus miradas ven distinto y viven distinto, experimentan de manera distinta la violencia vinculada con el narcotráfico, ¿no? Y sus cuerpos también, cómo se van como atravesando a partir de estas violencias en términos físicos, simbólicos, emocionales, etcétera, respecto a la mirada de otros directores hombres, ¿no? O sea, como en contraste con, particularmente ahí pues notamos pues estas singularidades y pues bueno, un poco eso. No sé si tú quieres agregar algo de ahí o de otro de los productos que hemos ahí trabajado. O lo del cuerpo, Samuel, porque me acuerdo que lo explicas de una manera magistral. Cómo el cuerpo es tratado desde la mirada de un director hombre y cómo desde la mirada de una mujer. Sí, pues debemos tener en cuenta que el cine representa la visión de un director. O sea, más allá de ser como un trozo de realidad, es como el director interpreta el acontecimiento que está queriendo filmar. Entonces, lo que nosotros detectamos es que el cine hecho por hombres sobre el narcotráfico, pues era un cine muy violento contra los cuerpos. Era un cine donde nosotros encontrábamos muchas escenas de tortura, y sobre todo tortura contra hombres. Un cine, sí, muy violento contra los hombres. Hay un director muy importante que es Amat Escalante,
que él fue construyendo su filmografía justo a partir de explorar las violencias que vivían los hombres en distintas circunstancias. Y una de sus películas que tiene que ver con el narcotráfico es Ellie, que justo es una película sumamente violenta, pero el director se esmera mucho en construir las escenas violentas. La escena más emblemática es una escena donde hay un grupo de niños jugando PlayStation y en una habitación de enfrente sus padres están torturando a un hombre. Entonces ahí tenemos a un hombre colgado y lo están golpeando y los niños están interviniendo. Sin embargo, lo interesante y lo complicado de esa escena es que el director pasó horas filmándola. Su objetivo era que como espectadores tratáramos de vivir lo que estaban viviendo esos niños al torturar a un cuerpo. Lo que tenemos en cambio con las miradas de las directoras es que no producen películas muy violentas en ese sentido tan explícito. Las violencias que vemos en las películas como Vuelven o en Noche de Fuego tiene que ver más con las repercusiones propiamente del acto violento. ¿Qué impacto tiene en la vida de un niño, de una niña, de una madre, que su hermano, que su primo, que su esposo sea asesinado o que su hija sea desaparecida? Es muy difícil que veamos el momento violento, cosa que en los hombres era muy común. O sea, los hombres directores sí nos enfrentan con el momento violento. Sin embargo, las directoras lo que hacen es, ¿qué pasa después? Y eso me parece muy importante socialmente, porque como grupos sociales lidiamos con el después. Entonces, el cine nos provee herramientas para imaginar qué hacemos después de las muertes, de los asesinatos, de las desapariciones. Y además, Maite, nos platicabas de que ahora las niñas y los personajes de estas películas son personajes de la vida real, es decir, niñas, decías, de Neblinas, para el caso de unas de las películas que analizaron, que hacen el casting ahí, entre las niñas de esa comunidad, las ponen a actuar, y esto lo hacen las mujeres. ¿Nos puedes hablar de este proceso? Bueno, algunos directores y directoras optan por trabajar por actores naturales, que comúnmente se les llama así, pensando en que más allá de las aptitudes histriónicas y formación profesional que puedan tener, el hecho de saber que son personas y personajes después que conocen su propio entorno sociocultural y natural, le dan mayor verosimilitud, ¿no? O incluso pues fidelidad y autenticidad a la narrativa, a la trama de cada historia. Y entonces en ese sentido, pues en el caso de Tatiana Hueso, pues justamente se viene para acá a Neblinas, ya casi pegado a San Luis, ¿no? Y en la Sierra Gorda queretana, y que la idea era representar un escenario más bien del estado de Guerrero, pero bueno, por situaciones obviamente complicadas allá, decidieron venirse para acá, y entonces hacen el casting ahí, en donde pues son 3 niñas las protagonistas, ¿no? Bueno, particularmente una niña. Entonces ahí pues también creo que es un gran desafío, pero a la vez un gran acierto, ¿no? En donde ves la película y te conmueve totalmente, en donde se ve cómo pueden pues estar narrándonos una historia con tanta naturalidad, ¿no? Dado que conocen el espacio, a la gente de ahí. Hay muchos extras que obviamente participan ahí de esta región de la comunidad de Neblinas, ¿no? Que de hecho vas ahí a Neblinas y te platica, ¿no? Aquí vino la directora, aquí comió la directora con nosotros. Entonces fue como un gran hallazgo para allá. También hay controversias, ¿no? Cuando va todo un equipo de trabajo y de repente a irrumpir como la cotidianidad de pues, localidades tan pequeñas. Entonces, para algunos puede ser un gran acierto, para otros no. Bueno, eso ya es como detrás de cámaras, ¿no? Pero sí, en este caso la película, pues creo que tiene como este gran acierto, en donde además ha sido muy premiada y demás, reconocida a nivel nacional e internacional, esta película de Tatiana Hueso. Y bueno, claro, ahí conviven actores profesionales también con estos actores naturales, ¿no? Pero particularmente las niñas creo que está muy bien logrado, porque sí tiene esa emotividad, ¿no? Que logra atraparnos como espectadores, bueno, desde nuestra experiencia por lo menos. Y en cuanto a los documentales que analizaron, ¿qué nos pueden platicar?
Bueno, después de haber concluido este artículo sobre el cine y la violencia en el cine mexicano asociado al narcotráfico, empezamos a trabajar documentales latinoamericanos, sobre todo de Chile, trabajamos varios, justo para tratar de explorar cómo era la forma en que directores y directoras estaban recordando periodos violentos. Entonces, yo tengo un interés muy especial en la animación, en el cine animado, porque creo que es una ventana que nos permite explorar la imaginación. O sea, el cine animado nos aporta y nos lleva a lugares a donde el cine de personas como nosotros no puede llegar. O sea, nosotros no podemos aventarnos de un edificio y sobrevivir, pero en la animación sí. Entonces la animación ayuda a explorar zonas también de la memoria que es difícil captar a través de una cámara cinematográfica. Entonces hicimos un primer artículo donde justo hacíamos un recuento de cómo la animación estaba siendo usada por directoras como Albertina Carri o directoras mexicanas como Carolina Corral para explorar en la interioridad de los sujetos femeninos o de las mujeres. Y lo que encontramos es que efectivamente en América Latina la animación es un recurso importantísimo para ahondar en la memoria. ¿Por qué? Pues una de las razones es porque en los gobiernos represivos pues se pierden las fuentes o nunca existieron las fuentes. Entonces no hay acceso a fotografías, a videos, a audios, y lo que hacen los sobrevivientes o los hijos, las hijas de quienes desaparecieron, pues es hacer secuencias animadas de los momentos traumáticos. Y eso resulta, por un lado, liberador para ellos, para ellas, pero también tiene un efecto muy poderoso en el espectador, porque podemos acceder al momento traumático de otra persona. Y eso, creo yo, se consigue únicamente gracias a la animación. Nos hablabas de una animación pues especialmente impactante en donde intervienen unos perros. ¿Nos puedes hablar del contexto de esta...? No sé si sea escena cuando es animación. Sí, en Chile específicamente, pues la animación se ha utilizado para recordar episodios muy violentos de la dictadura de Pinochet. Una de las películas más recientes se llama Bestia, dirigida por Hugo Covarrubias, de 2019. Y en esta película lo que el director hace es animar figuras de porcelana, pero anima a un personaje real, que es una mujer que era agente de las fuerzas especiales de Pinochet y que después, ya durante los años de la dictadura, su vida diaria fue torturar personas. Entonces ella se despertaba, y lo vemos en la película, y utilizaba a su perro para violentar a las personas secuestradas y a quienes estaban siendo perseguidos por sus ideas políticas. Y la animación nos permite acceder a esos momentos de los cuales no hay ninguna evidencia. Entonces lo que hace este director es confrontarnos con esas imágenes dolorosísimas y decirnos, también ocurrió esto. Entonces la animación se convierte en una forma de dejar constancia del hecho. Eso a mí me parece muy, muy importante. Maite, y hablando de las maternidades, de cómo se viven en estos procesos tan violentos y de qué registros dejan, por ejemplo, en el caso de los documentales de América Latina, por favor platícanos esta parte de las hijas de las desaparecidas o sobrevivientes que se fueron a la lucha política en estos países de Sudamérica, y ellas cómo lo procesan. Sí, particularmente en un par de documentales que estuvimos revisando Samuel y yo para un artículo que apenas estamos ahí esperando respuesta. Justo hablábamos cómo cuando incluso de nuevo aquí dirige un hombre y una mujer, pues son temas que atraviesan de manera distinta, ¿no? Entonces, en el caso de esta documentalista, Macarena Aguilo, en El edificio de los chilenos, se llama,
justo trata de plantear eso. Ella como madre, de hecho, ¿no? Desde un principio ella se enuncia, o sea, ella aparece en el documental, no está siempre detrás de cámaras, como madre, ¿no? Sabemos desde el inicio que ella es madre, ¿no? Entonces como que es como un leitmotiv que está ahí presente, ¿no? Y que concluye, de hecho, de manera como muy circular la película de este documental, porque justo un personaje principal que aparece es la madre. Hay varios entrevistadas, y justo aquí pues también la trama está un poco centrada en que se arma un proyecto que se llama Proyecto Hogares, en donde se pone en discusión un poquito antes, se pone en discusión, una vez que está la dictadura y demás, o un poquito antes de hecho, quiénes son los que se exilian, varios de ellos, y se ven orillados a exiliarse, y entonces quiénes regresan para seguir con la lucha, ¿no? Entonces, en automático se asume que van a ser los hombres, mientras las mujeres se quedan al cuidado de los hijos, porque ya han pasado varios años, y entonces ya la familia revolucionaria ha crecido, ¿no? Entonces deciden que también las mujeres, quieren intervenir, y entonces se reorganiza la estructura y se quedan tanto hombres como mujeres cuidando a estos niños, organizando este proyecto en un edificio en Cuba, ¿no? Sobre todo bajo el resguardo o respaldo político ideológico del gobierno cubano. Y entonces pues se ven cómo se reconfiguran estas relaciones tanto entre los niños y niñas, ¿no? Como hermanos sociales, y también mujeres y hombres como padres, tanto los que están ahí como los que están en la lucha, ¿no? Entonces vienen como una suerte de reclamos en algunas partes de los hijos, o en alguna parte hijas e hijos, en donde se contrastan las miradas, ¿no? Por un lado idealizan el movimiento y demás, y agradecen que sus padres hayan estado en esa lucha, y otros no, ¿no? Otros se quedan como con ese cuestionamiento, ¿y dónde quedó mi madre y mi padre, ¿no? Pero sobre todo apuntando a la figura de la madre, ¿no? Que es donde se genera más el conflicto todavía, y que hay un mayor peso hacia esa ausencia maternal, ¿no? Que se asume como la idónea que debe estar ahí siempre presente. Y pues sobre todo yo creo que más allá de las maternidades, pues se vienen a replantear narrativas históricas de manera distinta conforme van pasando las generaciones, ¿no? Entonces, lo que en su momento era como la lucha social en colectivo y demás para construir una memoria histórica que fuera a contracorriente de la institucionalizada, ¿no? De la dictadura y demás. Después vienen como otra serie de narrativas en donde se escuchan las voces ya de estas generaciones más jóvenes que les tocó vivir desde otro lado esta violencia, ¿no? O este exilio también, porque finalmente eso es lo que platicábamos un poco, ¿no? De lo que implicaba el exilio para estas personas y cómo crecieron bajo el exilio y a la distancia de su territorio, de su terruño, que a lo mejor les era ajeno incluso, ¿no? Y de ahí también la parte de la memoria y cómo se articula el trauma, el olvido, el silencio como parte de esta memoria, ¿no? Y el ejercicio de rememorar para poder ir pues canalizando, resolviendo cosas personales, emocionales, y finalmente también para dejar registro de estas memorias, ¿no? Bueno, para nosotros los historiadores que nos es tan relevante, pero no sé si ya quieras complementar con algo más. Bueno, Maite ya nos dijo, se adelantó a la siguiente pregunta que les iba a hacer, pero a ver, te la hago a ti. ¿Por qué es importante desde las ciencias sociales, desde la función de ustedes como especialistas, que los seres humanos nos acerquemos a esta cinematografía de la violencia, del dolor, del trauma, a través de diversas fuentes? En tu caso como historiadora hablas de la memoria, de cómo se reconstruye a través de la historia oral todo esto, y en tu caso a través de la animación. ¿Cuál es la función? ¿Por qué enfrentarnos a esto tan crudo, tan...? Fundamentalmente yo creo que el cine nos puede ayudar a dos cosas. Una es a imaginar momentos que no hemos vivido, y otra también a soñar, ¿no? O sea, a soñar con escenarios diferentes. Entonces creo que la mirada de las mujeres ha contribuido a eso, a no ofuscarnos por la violencia, sino aún en ese escenario tan doloroso encontrar grietas que nos permitan seguir teniendo esperanza, ¿no? Entonces creo que dentro de la violencia siempre hay espacio para mantener el sueño y la esperanza de que otros futuros y otros presentes son posibles. Y el cine nos ayuda a eso. Pues, doctor Samuel Lagunas, muchas gracias por habernos acompañado. Doctora Maite Murillo Tenorio, muchas gracias por habernos acompañado.
Gracias a ti. Muchas Ceci. gracias a ti, Ceci. Gracias. Y a nuestros televidentes nos vemos en la próxima emisión. Buenas tardes. Bye. TV UAC y el Centro de Investigación Interdisciplinaria de la Facultad de Filosofía presentaron Tiempo y Memoria con Cecilia Figueroa. Gracias por acompañarnos.